Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos quienes ya se conectan a esta transmisión. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y el día de hoy pues voy a estar fungiendo como moderador en esta presentación que se va a estar llevando a cabo por parte de la secretaria de SGPlan, la licenciada Keila Vilches, y pues agradecer ya lo que todos pues ya conectados en este momento. Gracias también al gobernador de Alta Verapaz que nos acompaña en este momento. Creo que es importante mencionar que todo lo que ha venido ocurriendo en Alta Verapaz, pues sin duda es fundamental el poder contar con autoridades que están comprometidas con su departamento y por supuesto con el país para poder generar esa recuperación que tanto necesita el departamento de Alta Verapaz, como por supuesto otros departamentos que fueron afectados por tanto las tormentas tropicales ETA y también la tormenta tropical Iota, luego también de una pandemia que sigue pues definitivamente azotando a mucho de lo que tenemos en el país. Es clave en este proceso empezar a trabajar de forma conjunta y para esto pues claramente la mesa de competitividad pues está a la orden de este esfuerzo para poder trabajar de forma conjunta en poder focalizar mucho de los esfuerzos que como país necesitamos hacer. Así es que sin más, pues también aprovecho para repasar un poco sobre la agenda que vamos a tener esta tarde. Vamos a contar con las palabras de bienvenida por parte de José Adrián López, presidente del Consejo
Privado de Competitividad de Alta Verapaz y de la Mesa de Competitividad. Y luego, pues también el mensaje por parte del gobernador del departamento de Alta Verapaz y luego ya la presentación que va a estar a cargo de la licenciada Keila Gramajo Vilches, secretaria de SGPlan, quien nos va a estar comentando sobre los planes de reconstrucción para el departamento. Así es que, sin más, quiero dejar en el uso de la palabra a José Adrián López, presidente del Consejo y de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz. José Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por el espacio. Gracias a las personas que están conectadas al señor gobernador, a la licenciada Keila Gramajo, secretaria de SGPlan, a todo tu equipo de trabajo, pues la más cordial bienvenida. No sin antes quisiera, pues de alguna manera expresar podríamos decir, alguna inquietud y poder, pues, entrar ya de lleno a escuchar las palabras de la licenciada Keila. Lo que quiero compartirles es lo siguiente. Primero, pues a cada uno de ustedes, darle la más cordial bienvenida a este foro, foro del Plan de Reconstrucción de Alta Verapaz. Y definitivamente derivado de las depresiones tropicales ETA y IOTA, lógicamente este foro está promovido por Fundesa y la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz, agradeciéndole la participación a la licenciada Keila Gramajo Vilches, secretaria de SGPlan, al señor gobernador también por estar participando, a los señores alcaldes. Es importante informar que Alta Verapaz es un territorio geográficamente estratégico, social, económico y ambiental, pues de alguna manera representando un constante desarrollo para el país, principalmente por la producción de café, la producción de cardamomo, que son los principales productos de exportación, y teniendo pues a este último, el cardamomo, con un crecimiento mayoritario para el año 2020. Sin embargo, pues es lamentable que con este tipo de características el departamento de Alta Verapaz pues cuenta también con índices de pobreza general de un 83.1% y de pobreza extrema de 53.6%, según el ENCOVI 2014, publicado en diciembre de 2015. Y que dentro de estas causas se suma la desnutrición, teniendo un resultado a futuro desfavorable para la niñez y quienes no podrán ser competitivos en su adultez. También debemos considerar que el aumento de estos índices, pues lo derivado de la pandemia del COVID-19, pues de alguna manera vino a afectar este sector, ¿verdad? de la población. No digamos, el pasado mes de noviembre del año 2020 fueron 22 días de lluvia en donde los suelos de alguna manera fueron saturados de humedad, lo que hizo que una gran parte de la población altaverapacense sufriera daños y pérdidas desde cultivos agrícolas, agropecuarios, viviendas, servicios, entre otros, enmarcados en los efectos por sectores: social, productivo, manufactura, infraestructura y medio ambiente. La reconstrucción después de cualquier tipo de desastres es lenta, pero debe establecerse una ruta metodológica que evidencie el quehacer institucional. Se debe realizar en el corto plazo el inicio de la recuperación y, por consiguiente, las necesidades financieras para lograr la recuperación, la reconstrucción y la gestión o reducción del riesgo de desastres en general. Es importante hacer mención del informe de la evaluación de los daños, pérdidas y costos adicionales por las depresiones tropicales ETA y IOTA en el país, elaborado por SGPlan, donde recomienda en materia de inversión pública, como número 1, podríamos mencionar la infraestructura que se reponga para atender los daños, la que deberá ser resiliente y contar con protección financiera, o sea, con aseguramiento definitivamente. Como punto número 2, desde la fase de preinversión,
deberá tomarse en cuenta la localización y mejorar la planificación, diseño y materiales para mitigar el riesgo. Como punto número 3, los planes de ordenamiento territorial deben considerar la protección a la población residente en áreas de riesgo y ejecutar inversiones públicas de calidad y usos compatibles del suelo. Los entes rectores deberán establecer planes de mantenimiento y protección a la infraestructura para la resiliencia. Debo recordar que actualmente en Alta Verapaz se cuenta con un plan de desarrollo departamental, periodo 2011-2025, un plan de desarrollo integral de la subregión Polo Chic, periodo 2014 y vigente a la fecha. Un plan de desarrollo integral Franja Transversal del Norte, periodo 2011 y vigente. 16 de 17 planes municipales de desarrollo, periodo 2011-2025 y actualizados e integrados al tema de ordenamiento territorial. Son 12 de 17, 2 actualizados en el 2018 y 10 de ellos en el 2019, pendientes de aprobación y 5 de parte de los gobiernos locales. Es por ello que de manera atenta se le hace el recordatorio a los gobiernos locales que es imperativo que se socialicen los instrumentos de planificación y se involucre constantemente a los diferentes actores territoriales. ¿Y cuáles son esos actores territoriales? Definitivamente son el sector público, el sector privado, sociedad civil y cooperación internacional. Y con ello dar cumplimiento a lo establecido en las prioridades nacionales de desarrollo, metas estratégicas de desarrollo, resultados nacionales y municipales, los cuales cuentan con productos estratégicos de desarrollo por municipio y los responsables de su accionar. Finalmente, la reflexión que debemos hacer como altaverapacenses es el trabajo coordinado y la buena comunicación que debe existir con los 17 gobiernos locales, con red y la población en general, y con ello elaborar e implementar planes de mitigación y prevención con base a los instrumentos citados anteriormente, los cuales deben actualizarse constantemente. Cito la frase de la Madre Teresa de Calcuta: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Y juntos podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias José Adrián, y quisiera ahora dejar en el uso de la palabra al señor gobernador de Alta Verapaz, el señor Rommel Beris Castro. Adelante, gobernador, buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno. Hago propio el vocativo de mi antecesor, derivado de que concretamente estamos abordando el tema de lo que es la fase de reconstrucción. Antes de continuar de viaje, por lo tanto quizás la señal se vea. En la fase de reconstrucción tenemos varios ejes, principalmente uno de ellos es el de agua y saneamiento, o la reactivación económica. También contamos ahí como fase principal, paralelo a la fase de reconstrucción, ¿verdad? Que se viene ejecutando obviamente desde que se inició la tormenta ETA e IOTA, debido a que como gobierno inmediatamente respondimos mediante las empresas privadas que se encontraban en el área para despejar las carreteras y así la productividad de nuestro departamento continuara. Obviamente en la franja transversal del norte no podíamos hacer lo mismo, dadas las consecuencias que fueron muy catastróficas y que el área es propicia para la anegación. Derivado de eso, pues tuvimos un retraso muy fuerte. Otro de los puntos principales es la salud, que impera en el departamento.
Sí, gobernador, solo que ahorita sí ya no lo escuchamos. No sé, gobernador, si me logra escuchar. Se le está cortando. Sí, se le está cortando. Lo que afectó fuertemente. No se le está escuchando, señor gobernador. Bueno, creo que perdimos la comunicación. Si no, pues quisiera pasar ahora a presentar a la licenciada Keila Gramajo Vilches. Ella es profesional de las ciencias sociales, siempre en busca del crecimiento profesional. Pues también tiene una maestría en dirección y gestión de proyectos de la Universidad del Valle, donde adquirió habilidades para formular y evaluar y dirigir diferentes proyectos y organizaciones multinacionales. Realizó un programa de GIR Training en GH en temas de mitigación y de modelación. También ha pues, trabajado dentro de su experiencia profesional. Cuenta su experiencia dentro del INGUAT en diferentes organizaciones. Ha realizado asesorías para publicaciones en diferentes informes de cooperación y desarrollo. Es una de las personas que desde CEGEPLAN ha impulsado mucho de los esfuerzos que se han venido trabajando desde el Plan Nacional CATUM, toda la articulación con los ODS, y también el Plan Nacional de Desarrollo Guatemala 2017 y el Plan de Innovación y Desarrollo, el PLANID, algunas otras políticas generales de gobierno. Así es que, pues, sin más, muchísimas gracias, licenciada Gramajo, por estar con nosotros esta tarde y por poder dar una luz de esperanza a lo que se puede venir para Alta Verapaz en temas de recuperación económica y también de cómo poder afrontar un plan de recuperación y de reconstrucción para el departamento. Muchas gracias y pues la dejo en el uso de la palabra. Muy buenas tardes, Juan Carlos. No sé si me escuchan bien, primero que nada. Sí, perfectamente. Pues muchísimo gusto, un cordial saludo al señor gobernador, a usted, Juan Carlos, y a todo el equipo de Fundesa, así como a las personas que nos acompañan en este conversatorio. Pues ya como él lo decía, vamos a tener el gusto de conversar un poco sobre la evaluación de pérdidas y daños que recientemente ha concluido la CEGEPLAN. Cabe mencionar que esta evaluación de pérdidas y daños es a nivel nacional completa y vamos a hacer una pausa en los temas de Alta Verapaz y comentarles que de hecho me estoy incorporando tarde y traslado las disculpas del caso porque estuvimos reunidos con el señor presidente y viendo temas del presupuesto nacional, donde se están priorizando proyectos de reactivación económica y de reconstrucción. Entonces, parte de ello es que lo que estaremos conversando en esta tarde son datos preliminares y que tienen que ser aprobados por el Gabinete de Reconstrucción. Entonces, como CEGEPLAN, órgano de planificación del Estado, nos corresponde recibir la planificación y la programación de las más de 150 instituciones que componen el Ejecutivo y también, según el artículo 134 de la Constitución Política de Guatemala, como órgano de planificación del Estado, coordinamos directamente con las municipalidades. Recordemos que hay mucho de los proyectos que se tienen que hacer que son que se priorizan a través de consejos de desarrollo, que también los más de 2.600 millones que se tienen en presupuesto para consejos, se está priorizando que sean a proyectos de reconstrucción. Entonces, así estamos viendo este proceso de planificación y programación para cada departamento y para cada municipio y pues a nivel central. Me voy a acompañar de una presentación, si me ayudan, Luis. Y mientras la agregan, pues para aprovechar el tiempo, comentarles que esta evaluación de pérdidas y daños, la CEGEPLAN,
la realiza desde el huracán Mitch. Es una metodología denominada DALA por sus siglas en inglés. Esta es una metodología de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, uno de las agencias regionales, de las comisiones, perdón, regionales de la Organización de las Naciones Unidas para Latinoamérica. Y esta metodología de la CEPAL no la utiliza solo Guatemala, sino todos los países de la región. Sin embargo, Guatemala hizo un esfuerzo por capacitar personal de las instituciones y particularmente de la CEGEPLAN para que esta metodología quedara instalada. En 2018, con la erupción del volcán de Fuego, se capacitó a equipos y ya quedó esta metodología instalada en la CEGEPLAN y en otras instituciones del gobierno. Por tanto, la evaluación que se realizó ahorita para las tormentas Zeta y Iota se realizó con equipo de Guatemala y CEPAL ya solo nos validó los datos en línea, es decir, ya no fue necesario que CEPAL viniera a dar la asistencia como sucedía en otros eventos hidrometeorológicos pasados. La idea de esta evaluación, además de contabilizar las pérdidas y daños que nos ocasionaron las depresiones tropicales, es llevar un conteo nacional como Guatemala de cuánto nos representan los fenómenos naturales al país como país altamente vulnerable al cambio climático. Y este dato, entonces, el señor presidente, en su comisión que tuvo con su homólogo hondureño, priorizaron integrar los datos entre Honduras y Guatemala para establecer una posición regional de Centroamérica y posicionarnos ante el mundo como una región altamente vulnerable al cambio climático. No es lo mismo decir que somos a argumentarlo con data. Y esta data que ya nos dice en montos cuánto nos representan el cambio climático, para decirlo de manera general, a nuestros países, ya es un buen argumento para seguir posicionando esa idea y así poder acceder a financiamiento de cambio climático al que Guatemala no ha tenido acceso. No sé si ahora sí ya pueden ver la presentación. Ahorita es que no me he logrado. Okay. Sí, todavía no. Perdón. De acuerdo. Entonces, esta metodología que les digo se hace desde el huracán Mitch y entonces tenemos ya un histórico de cuánto han representado cualquier evento hidrometeorológico en estas fechas que se ha medido para poder sustentar esta posición nacional primero y luego regional. Otro de los propósitos de contar con esta evaluación de pérdidas y daños es fortalecer el Sistema Nacional de Inversión Pública para que aquellos proyectos que se aprueban nacionalmente, tanto de las municipalidades, consejos, como las entidades sectoriales, ministerios y otras entidades que ejecutan inversión, es que sea inversión resiliente, resistente a los siguientes eventos a los que el país se va a ver y que está constantemente amenazado. Así que con este propósito o multipropósito que tenemos, acabamos de concluir a principios de enero esta evaluación y presentamos los resultados en el Palacio Nacional, los compartimos también vía en línea, pero ahora estamos haciendo pues este tipo de eventos para darlos a conocer y particularmente en cada departamento. Ustedes habrán escuchado, el señor presidente está teniendo reuniones con los consejos de desarrollo y con todos los alcaldes de cada departamento y ahí estamos dando a conocer ya pérdidas, daños y costos adicionales por departamento. Entonces, ahorita estamos adelantando los datos de Alta Verapaz a razón de la solicitud de este conversatorio. Siguiente, por favor. Me hacen favor. Bueno, eso es algo que ya hablábamos, la metodología. Cabe mencionar, para aclarar conceptualmente, costea tres tipos. Un tipo que es daños, que es las afectaciones que tengan los activos, es una estimación de los precios de reposición, y también se costean pérdidas, aquello que se dejó de percibir o de producir a causa del fenómeno natural. Y algunos otros costos adicionales que son desembolsos o gastos que han tenido las instituciones
para proveer bienes y servicios a las poblaciones afectadas. La evaluación costea las pérdidas, daños y costos adicionales en 3 sectores: el sector social, el sector infraestructura y el sector productivo. Ustedes pueden ver ahí cada uno de los subsectores que corresponden a estos 3. Y pues de los departamentos afectados, todos sabemos que Alta Verapaz fue el más afectado, que de las personas desaparecidas, que llegan a las 90, 99, 80 son en Alta Verapaz, y particularmente lo que hemos lamentado como país de la aldea Queja. Hay algunos datos generales que ustedes ya han escuchado y publicados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Coordinadora de Desastres en Guatemala, la SECONRED. Siguiente. Adicionalmente, en la evaluación hay estimaciones del Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Esta evaluación, aunque Segeplan la coordina, participan muchas instituciones del sector público, más de 50 participaron, y también participan agencias del Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el BCE, que nos apoyan a levantar la data. Y parte de ello es que se había estimado una caída en el Producto Interno Bruto tras los efectos de la pandemia COVID-19 en menos 1.5%, y con las afectaciones de los desastres que iba a disminuir a menos 1.6%. Estas ya son estimaciones post-desastres que se han tenido y que habrá que confirmar en los primeros meses de este año. Acá en pantalla, si me pudieran seguir, les presentamos ya un costeo global de pérdidas y daños por los 3 sectores que antes les mencioné, y agregando el sector transversal de medio ambiente y género. Las pérdidas de las tormentas Eta y Iota ascienden a 6,000 millones de quetzales, que es el total que ustedes ven ahí, y pueden ir viendo el desglosado. Yo no me detendría por cada sector, sino escuchar a la audiencia para que luego podamos ir conversando sobre lo que interesa, pero sí cabe la pena mencionar que del sector social, el sector vivienda es el más dañado. Ustedes pueden observar cómo las pérdidas ascienden a más de 2,000 millones de quetzales para Guatemala. En el sector productivo, el sector agropecuario, más de 1,000 millones. Y en el sector infraestructura, el sector transporte, sobre todo aquellos puentes que tuvieron daños o que se perdieron totalmente y que eran activos del Estado. Y así ustedes pueden tener el desglose, y también estaremos compartiendo la presentación a Fundesa para que la compartan los participantes. Un poco ya el desglose para que ustedes vean del sector social, lo que les decía, el sector más dañado, el vivienda, el productivo agrícola, infraestructura, transporte, y qué porcentaje tienen ahí del global de daños, pérdidas y costos adicionales. El Segeplan es el rector de la inversión pública por la Ley Orgánica del Ejecutivo, y se ha trasladado entonces como parte del sistema en coordinación con la CONRED algunas recomendaciones en materia de inversión pública para que los proyectos que se hagan y la reconstrucción sea resiliente, como lo he mencionado antes. Particularmente en el sector salud, en la reposición de los centros y puestos de salud que no tienen un proyecto, obviamente, con sus estudios y todo resguardado y que son urgentes realizar, así como los que fueron destruidos completamente. Entonces, es algo de lo que se está priorizando en la cartera con cada ministerio para que estos proyectos se les pueda generar su planificación, y asimismo con agua y saneamiento, particularmente con el Info. Y en el tema de educación, los más de 400 centros educativos que fueron dañados y los que tienen que ser repuestos. Otras recomendaciones de inversión pública en el sector social, en el sector vivienda, y particularmente aquellos proyectos de inversión de urbanización y en consejos de desarrollo en algunas áreas rurales que también se estarán destinando.
Las municipalidades cuentan con su plan de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial, el cual debe de focalizar en la población residente en áreas de amenaza o riesgo. En el tema de energía ya hay coordinaciones con el Instituto Nacional de Electrificación, el INDE y el MEM para la reposición de esos daños, y en turismo con el Ministerio de Cultura, sobre todo aquellos sitios arqueológicos que han sido dañados por las tormentas. En el sector agropecuario se ha hablado de promover el seguro agropecuario, así también el seguro de infraestructura, o está aquí, perdón, los programas de extensión agropecuaria y aquellos que, aunque no constituyen capital fijo y que no son sujetos entonces de una evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública, sí son inversión social y programas de asistencia que se tienen que ir activando en cada uno de los sectores. Finalmente, en el sector transporte, hay una herramienta de análisis de riesgo que los proyectos tienen que incluir previa a su aprobación y a su registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública, que estamos haciendo atenta recomendación a las unidades, a las entidades públicas de inversión, previo a que los proyectos vengan, para que cuando Segeplan los reciba puedan ser prontamente aprobados y que el servicio ciudadano llegue lo más pronto posible a las áreas afectadas. Acá ya un poco el detalle, todos estos datos cabe la pena mencionar que ya están públicos en el portal de Segeplan, en el informe preliminar de la evaluación de pérdidas y daños, el informe conjunto con la CEPAL, y acá algunos desgloses que ustedes pueden ir viendo. Particularmente en el tema de los daños que se tuvieron, ahí está el desglose y ustedes pueden ir viendo el departamento de Alta Verapaz y los otros también para cada uno de ellos en daños y pérdidas, los 237 centros de salud con daños y los, no alcanzo a ver acá, en pérdidas. No sé si ustedes sí lo ven o podemos achiquitar, Luis. Ahorita le digo. Porque estoy en... ¿Qué es lo que no mira? Las daños, ahí está el total, los 130 que fueron, que se tienen pérdidas en los centros de salud. Solo Y una aquí, cosa, si me permite, si secretaria. pudiera agregar, por favor, ¿está bien? Sí, fíjense que estos son datos que se establecieron de la evaluación casi en el mes de diciembre. En las revisiones posteriores ya se han ajustado el número de unidades a rehabilitar y con daños. Es decir, eso ya es parte del proceso de afinación que ha tenido este ejercicio de evaluación de daños y pérdidas. Entonces, probablemente no les va a cuadrar a algunos el número de centros con afectaciones, pero ya los ministerios ya ajustaron al día de hoy ya los datos de cuántas unidades son. Disculpen, gracias, secretaria. Gracias. Les acaba de hablar, porque no habíamos presentado, Juan Carlos, al arquitecto Luis Obando, que es parte del equipo asesor de la Segeplan en el tema de la evaluación de pérdidas. Y en efecto, reiterar y recordar que estos datos fueron estimaciones a diciembre y que estamos constantemente actualizando los datos y sobre todo el ente rector es el que va a irlo. Pero la idea es contar con esa línea base de cuáles son los daños y pérdidas y con los ministerios programar cuál es la reconstrucción que se hará en cada uno de los sectores. Hablando del sector social, además del subsector salud, hay pérdidas en el subsector educación. Bueno, hay un mapa, sí, pasémoslo, pero van a tener la presentación para mostrar las pérdidas, daños y costos adicionales y dónde está la mayor afectación. Asimismo, en el subsector educación, 435 centros educativos dañados, ¿verdad? 430 dañados y 5 completamente destruidos, y el monto contabilizado para cada uno de los departamentos, y particularmente pueden ver en el encabezado los datos de Alta Verapaz. En el subsector, asimismo en el mapa, en el subsector vivienda, la clasificación que se hace es por viviendas con daño leve, daño moderado
y daño severo. También vale la pena hacer una aclaración acá, que estas las estimaciones según el Ministerio de Comunicaciones y la recolección de información que se hizo a diciembre, pero muchas de estas viviendas tienen todavía pendiente la certificación de daño de que extiende la CONRED. Sin embargo, es necesario para nosotros como CGPLAN y también para la misma CONRED tener el universo de las viviendas que han sido dañadas para empezar a planificar y programar lo que se va a hacer. En viviendas de daño leve, permítame, ahí tenemos 16.362 casas, con daño moderado 37.465 y viviendas con daño severa 2.242. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Bueno, antes vale la pena mencionar que en el caso de vivienda, me corrige Luis, pero recuerdo que son 59 casas dañadas que ascienden a 3 millones, para los cuales ya se está planificando un programa a través del FOPAVI, una de las unidades del Ministerio de Comunicaciones, para dotar de materiales necesarios para la construcción de casas. Y así algunos otros programas que en su momento la fuente oficial, el Ministerio Rector o el señor Presidente estarán comunicando, pues están priorizando dentro del presupuesto nacional. ¿Puedo, si me Sí, permite, secretaria? De acuerdo a los datos de la reunión del Gabinete de Reconstrucción de hoy por la mañana, se van a atender las 2.242 viviendas en dos fases. Una primera fase de 600 viviendas y la siguiente fase es siempre con recursos de la primera fase, perdón, con la compra de kit de materiales por parte de FODES-MIDES, y va a participar el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Comunicaciones por medio del Viceministerio de Vivienda. Una segunda fase ya va a ser por medio de FOPAVI, siempre, y la unidad de vivienda que se creó en el Ministerio de Comunicaciones para atender a las 2.242 viviendas. Para el caso de viviendas con daño moderado, se está pensando en una especie de apoyo por medio de alguna bonificación, bonos o plata para que compren sus materiales, o dotarlos de materiales para reparaciones, porque son reparaciones menores. Y los daños leves, eso como parte de programas regulares del Ministerio de Desarrollo Social, se va a atender en general siempre con los programas de dotación de láminas y costaneras, que es lo que el Ministerio ya tiene en su programación regular. En el tema de las comunidades, en el caso de Queja, me parece que están en discusión todavía con el Ministerio de Comunicaciones sobre el tema del traslado. No está acordado todavía, según la información de hoy, y las otras comunidades hasta tener la información de la evaluación que está haciendo el Consejo Científico de CONRED, es decir, el INSIBUME y CONRED con sus geólogos e hidrólogos, para establecer si es procedente o no el traslado de otras comunidades. Gracias, secretaria. Muchas gracias, Luis. En efecto, reiterar en este espacio que estos datos están constantemente siendo actualizados, y la idea de presentarlos es tener esa línea base para poder empezar a hacer las alianzas entre el sector público, privado y sociedad civil, de lo que ya el gobierno está programando y cómo se puede complementar con otros esfuerzos que se están queriendo incentivar, particularmente ahorita, como es el caso de Alta Verapaz. En el sector agropecuario, que les mencionaba que de subsector agropecuario del sector productivo, que es el subsector más dañado del sector productivo, ustedes pueden ver, y particularmente me referiría a los datos de Alta Verapaz, cómo los daños ascienden a 17.554.000 y las pérdidas, o sea, creo que se dejó de percibir a 165.701.000 de cada una de las, sobre todo las pérdidas en los cultivos. Ustedes pueden ver ahí el gráfico, no me voy a detener para no hacerlo muy largo, pero las pérdidas sobre todo en café que se han tenido.
Siguiente, por favor. Hay un poco ya más detallado, ¿verdad? Las pérdidas agropecuarias para cada uno de los productos. Sí, eso ya lo mencioné. Y bueno, en el subsector turismo, que es otro de los sectores que mencionábamos, sobre todo las pérdidas en algunos sitios arqueológicos, y también aquello que la evaluación también persigue aquellos datos que se dejaron de percibir en los departamentos afectados. Por ejemplo, con la línea base que el INGUAT tenía, se estiman que unos 5.800 visitantes fueron los que llegaron, y a la llegada de estos, los 187.105. Así, siguiente. En el sector de comercio y manufactura, los daños en Alta Verapaz, particularmente para que ustedes los ubiquen ahí, ascienden a 1.949.500 y las pérdidas a 11.300.000. En el sector de energía, en este no lo tengo aquí desglosado por departamento, ya que por el tipo, obviamente, de servicio que se dota, sino cuánto se dejó o se perdió en la generación y en la transmisión, y también en temas de agua y saneamiento. En el sector transporte, que es también de los sectores, el último sector bastante dañado, ahí pueden ver ustedes las pérdidas, en qué puentes particulares son los que ya se ha contabilizado, y me considero que en el gabinete de reconstrucción de hoy hubo una actualización de un puente, que sería lo único que habría que agregar acá, pero también ya se estará trasladando esta información por parte del Ministerio de Comunicaciones prontamente. Siguiente. Ahí, para que ustedes vean la misma información que está en tabla, pero en mapa, dónde están los puentes dañados. Y bueno, pues quisimos darles un repaso lo más general posible de este informe de la evaluación. Como les decía Juan Carlos, el informe está colgado en la página de SEGEPLAN y a disposición de la audiencia para que lo puedan revisar y hacer las preguntas y poder seguir agregando las recomendaciones. Es un informe preliminar y constantemente se estará actualizando. Importante reiterar lo que ya mencionaba el arquitecto Obando del subsidio que se está previendo y buscando los recursos en el presupuesto actual, que no será ampliado, en la modalidad de adquisición de lotes de vivienda a través del programa POPA. Y además que también se encuentran todavía algunos daños severos en viviendas que todavía se necesita la certificación de causa y daño de la CONRED. Del total, entonces, para concluir, del total de pérdidas, daños y costos adicionales, los 6.000 millones que les mencionaba al inicio, podemos concluir que en el departamento de Alta Verapaz resultó con pérdidas, daños y costos por 278.819.643 quetzales, aproximadamente un 5% de las pérdidas a nivel nacional en todos los departamentos. Así que sin más, pues yo muy a la disposición, el equipo de SEGEPLAN también a la disposición de ustedes, de tener este conversatorio, y este es el primero seguramente de muchos, así como estamos teniendo en la gira por cada uno de los departamentos, para poder empezar ya con estos datos, que son la línea base de los daños, a elaborar el plan de reconstrucción, que cabe la pena aclarar que es a través del gabinete de reconstrucción que se estará priorizando, y el coordinador técnico de este gabinete es el Ministerio de Comunicaciones, y somos asesores la CONRED y la SEGEPLAN con cada una de la data que antes se ha mencionado. Así que muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier duda o pregunta, comentario. Muchísimas gracias, secretaria. Y pues tenemos algunas preguntas. Tenemos también la presencia del alcalde de Cobán, el señor Leonel Chacón, la concejal de San Pedro Carchá, Marisol Cres. Y también nos acompaña el alcalde de San Juan Chamelco, el señor Ervin Tut.
para que, pues, si ustedes quisieran, pues, intervenir, solo, pues, me pueden levantar la mano y con mucho gusto, pues, podemos hacerlo. Tengo ya algunas preguntas que me han enviado por el botón de preguntas y respuestas. Y mencionan si es posible o si usted sabe de algún esfuerzo o de alguna comisión interinstitucional para la reconstrucción de viviendas. Pues claramente uno de los temas críticos pues es la vivienda. Sabemos que no es solo la vivienda, sino también pues es el mobiliario, es la ropa, las pérdidas que tuvieron con todo lo que tenía pues cualquier familia dentro de las viviendas. Y nos comentan de la comunidad de Chibut, de la región de Cesajal, en San Pedro Carchá, pues cómo hay personas que no solo ya estaban viviendo en condiciones de pobreza, sino que también ahora están en condiciones de pobreza extrema. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Sí, en efecto, como les mencionaba antes, se creó el Gabinete de Reconstrucción. Este tiene 3 mesas: una mesa de planificación y presupuesto, una mesa de recuperación, que fue lo que se hizo en diciembre, particularmente después de la declaración de cese de labores, que fueron aquellas acciones que se hicieron de respuesta temprana a la emergencia, y la mesa de reconstrucción, que ya son proyectos sobre todo de construcciones nuevas o mejoramientos para responder a la planificación y presupuesto. Entonces yo creería que lo más concreto, a menos que esté alguien de Conred que me corrija, es que la mesa interinstitucional, porque ahí estamos todas las instituciones involucradas, es la mesa de planificación y presupuesto del Gabinete de Reconstrucción, que además es institucional y donde se está haciendo el esfuerzo de planificar y programar sobre la estimación que tenemos de pérdidas y daños, la asistencia que se tenga que dar. Pero digamos que si hay empresas que quisieran pues donar para esta reconstrucción, ¿con quién deberían de abocarse? Sí, pues probablemente no hemos tenido la oportunidad de tener una reunión como estas desde la mesa de planificación y presupuesto, pero podríamos oficializarle ese dato, Juan Carlos, en un momento. Yo me atrevería a decir que debiera de ser con esta mesa. Perfecto. No, muchas gracias. Que por cierto la lidera Plan y Finanzas Públicas, entonces, y ahí está acompañando Conred y el Ministerio de Comunicación. Perfecto, de acuerdo. Y me preguntan también, y que me imagino tiene que ver mucho con el contacto que se va a hacer ahorita para ya los proyectos que entren en el presupuesto que se tiene que modificar y llevar al Congreso. ¿Cómo han visto esa presupuestación que ya se está trabajando y los proyectos que se tienen determinados para Alta Verapaz dentro del presupuesto que se deberá llevar al Congreso para su aprobación? Perdón, no comprendí la pregunta, Juan Carlos. Sí, pues sabemos que ahorita hay un proceso de modificar el presupuesto para el año 2021. Dentro de ellos, pues habrán proyectos, hay algunos proyectos que van a quedar para varios departamentos. Ver si ustedes han estimado algunos proyectos específicos para Alta Verapaz, ya sea en términos de vivienda, en términos de infraestructura, de salud, de educación, que nos pudiera comentar. Sí, en efecto, era un poco lo que les mencionaba al principio de la reunión, la planificación y ya la organización del presupuesto. Por primera vez, me atrevería a decir yo, en Guatemala, un presidente desde su autoridad se ha involucrado en el presupuesto al nivel de productos y subproductos, y se está haciendo todo este tipo de modificaciones con cada una de las carteras para asegurar que se atiendan aquellas prioridades de reactivación económica y de reconstrucción. Es así que el señor presidente Alejandro Yamatei Falla, en coordinación con cada ministerio, está priorizando estos proyectos, y cada cartera tiene la información de la evaluación de pérdidas y daños, cuáles son sus pérdidas. Para poner un ejemplo, en el Ministerio de Educación, que vimos las 400
35 establecimientos con daños y con pérdidas. Entonces, que ahí se decidirá, según la planificación, cuántas se pueden hacer en cada cuatrimestre y con un presupuesto bastante flexible poder ir teniendo economías entre los cuatrimestres y con ello asegurar atención a los otros establecimientos gradualmente, al menos cuatrimestralmente. Entonces yo creería que no soy apropiada como CEGEPLAN para, o no tenemos la información todavía, ¿verdad? Porque cada ministerio rector, tras ya la oficialización del techo presupuestario que el señor presidente explique, entonces cada cartera deberá de hacer las readecuaciones internas para definir cuáles son los programas. Sin embargo, ya hay un buen avance como Gabinete de Reconstrucción en matrices de planificación de estos programas que les hemos ido mencionando. De acuerdo, muchas gracias. Y sí, y sería interesante conocer si existe algún plazo para obtener ese informe final. Por ejemplo, pues aquí nos comenta Raúl Marroquín que solo en Quejá hay 233 viviendas que fueron dañadas, en Saquishim 326, en Chepenal 47, que son aldeas de las más afectadas en Alta Verapaz. Y que claramente pues hay personas que la están pasando todavía muy mal. Luis, si quisieras complementar, por favor. Si me permiten, gracias. Con relación a esto, desde la semana pasada, la CONRED envió a equipos al campo a hacer una actualización y revisión de la cantidad de viviendas dañadas severa, moderada o levemente. Por eso, porque como les dijimos, estos datos son de diciembre, es decir, se hizo la evaluación sobre datos de diciembre y se está actualizando, y entonces cuando nos dicen son tantas viviendas en tal lugar, justamente la CONRED termina todavía esta semana y parte de la otra para actualizar datos, para tener más precisión y poder hacer ya el planteamiento de cuántas viviendas realmente son las que se van hacia las que se les va a apoyar por medio de estos programas que ya mencionó la secretaria del Ministerio de Comunicaciones o del Ministerio de Desarrollo Social, depende cuál sea ya la decisión en el Gabinete de Reconstrucción. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Y justamente pensando a futuro, secretaria, uno de los temas críticos es el ordenamiento territorial y que ustedes pues, desde CEGEPLAN en varios ámbitos han venido impulsando desde pues, hace mucho tiempo, desde los temas de agenda urbana y por supuesto pues, todo el esquema de acompañamiento a las municipalidades. ¿Hay algún tema de ordenamiento territorial que ustedes sepan que ya se está trabajando en Alta Verapaz que puede ayudar a dar una visión a futuro de, por ejemplo, dónde no deberían establecerse viviendas, cómo debería ser la planificación a futuro de ciertos municipios? Así tengo el audio, perdón. En efecto, la metodología, antes 2 metodologías teníamos, una de plan municipal de desarrollo y otra de ordenamiento territorial. Ya es un esfuerzo que se ha integrado el ordenamiento territorial como parte del plan de desarrollo municipal. La mayoría de municipios ya cuenta con este instrumento y, si no me equivoco, me corrigen los asesores, 261 de los 340 planes de desarrollo municipal. Sin embargo, es necesario llevar estos planes a la etapa 4 de la metodología, que es contar con reglamentos. Es hasta ese momento que el Consejo Municipal va a poder realmente decir y normar en qué áreas y ordenar el territorio. Entonces, aprovechando la audiencia, un llamado a todos los jefes ediles y muy a disposición por parte de la CEGEPLAN para asesorar en esta metodología. El CEGEPLAN tiene delegaciones departamentales y de las cuales se ofrece esa asistencia para que se pueda utilizar este plan de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. En efecto, la metodología contempla las necesidades que el municipio tiene y las potencialidades, y haciendo un versus de ello, se establece un modelo de tendencia futura para ver hacia dónde va el municipio para superar sobre todo aquellas necesidades básicas insatisfechas
y aquellos índices de desarrollo, morbilidad, desnutrición y otras brechas estructurales del municipio, y poder entonces utilizar esta información para, en conjunto con las prioridades nacionales de desarrollo, es decir, el gobierno central con el gobierno local, juntos poder determinar y con base a lo que el municipio, porque el municipio, él y en conjunto con la sociedad civil diseña este ordenamiento territorial, se pueda definir dónde irlo estableciendo. Así que sí, yo consideraría que es la metodología idónea y se puede revisar también la guía de elaboración en la página de CGPlan. No sé si quiere agregar algo, Luis. Sí, sí, gracias. De hecho en el tema de ordenamiento territorial, uno de los procesos de ordenamiento territorial como parte de su naturaleza es justamente, como ya bien lo decía la secretaria, empieza por hacer un análisis de las amenazas en el territorio, y a partir de eso, como parte de todo el proceso, al final debe quedar claro cuál es la mejor ubicación de las actividades o de la ubicación de las personas o de las comunidades, y que eso facilite la orientación. Pero como bien decía ella, sí se necesita al final que las municipalidades tengan la normativa necesaria para poder dialogar con las personas, con las comunidades, y decirles: vean, ustedes están en una zona de riesgo por inundación, por deslizamiento, por sismo, por el tema que sea, para que, ya sea para que se tomen medidas anticipadamente para evitar el efecto de un fenómeno natural, o bien pensar en un traslado gradual antes de que pasen las cosas. Y eso ahí, las metodologías, los mecanismos establecidos permiten eso, anticiparse en términos de qué es lo que hay que hacer, pero eso tiene que ser, por supuesto, dialogado con la comunidad, con las personas, con los líderes, para que los procesos no sean traumáticos o que no generen conflictos innecesarios, sino más bien a partir de esta información técnica en los planes de ordenamiento territorial se pueda orientar la ocupación o el uso del suelo en el territorio. Gracias, secretaria. Me confirman, Juan Carlos, el subsecretario de Planificación, que hay 16 ya planes de desarrollo municipal y OT formulados en Alta Verapaz, y únicamente está pendiente el de Cobán. Perfecto, no, de acuerdo. Pues justamente aquí también nos acompañan representantes de la Municipalidad de Cobán, así es que pues, sin duda ese va a ser un tema importante. Por último, y ya para ir concluyendo, porque pues sé que su agenda es bastante complicada estos días, y agradecer por el tiempo que nos ha concedido. Uno de los temas que se pregunta mucha gente es cuánto tiempo estiman que la gente que hoy pues perdió sus viviendas, pues muchos centros de salud que quedaron bajo el agua y que están, digamos, todavía con muchos escombros. ¿Cómo ven ustedes, digamos, en un plazo de tiempo que se pudiera tener un proceso por lo menos ya iniciado de reconstrucción en temas de vivienda, en temas de infraestructura y otros procesos que ustedes estimen? Ya. Pero yo no me atrevería como CGPlan a dar temporalidad, porque es cada ente rector en el sector vivienda, en educación, y cada uno tiene sus unidades de planificación y proyectos, en algunos casos que son prioritarios de reactivación económica versus los de reconstrucción, que cada uno de ellos tiene que hacer su cronograma. Pero lo que sí creo es importantísimo esa conversación, y que podríamos tener en adelante un conversatorio más enriquecido de instituciones y poderles facilitar esa información con cada uno de los rectores. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, señora secretaria. Vamos a estar compartiendo, si nos lo permite y si nos envía una copia de la presentación. Y también pues que sepan que vamos a estar también subiendo esta transmisión a las redes sociales para aquellas personas que no tuvieron el tiempo de poderla ver hoy, que la puedan ver más adelante.
Gracias nuevamente a todos quienes nos acompañaron en esta mesa de competitividad de Alta Verapaz, ahora en esta edición virtual, siempre gracias al gentil patrocinio de RENACE que hace posible este tipo de esfuerzos. No sé, secretaria, si quisiera dejar algún mensaje antes de concluir. No, hay algunas preguntas, entiendo, escritas, me informa el equipo de comunicación, entonces estaremos contestándolas en adelante. Nosotros seguimos teniendo las reuniones de presupuesto que les comentaba, manifestarles únicamente la oportunidad que se ve de alianzas entre gobierno y sociedad civil y los gobiernos locales para poder hacer efectiva esta reconstrucción en el menor tiempo, manifestarles todo el esfuerzo y energía que se está invirtiendo por parte del gobierno de Guatemala y particularmente por el señor presidente, un esfuerzo desde muy temprano de la mañana hasta altas horas de la noche para asegurar que se atiendan a las familias afectadas, a las familias damnificadas y la recuperación de aquellos activos que se perdieron. Así que toda nuestra voluntad y esfuerzo y el mejor de los augurios, ¿verdad? Para nuestra Guatemala, que fue la más dañada en este 2021 y que podamos hacer ese proceso de reconstrucción muy efectivo. Así que muy agradecida por la invitación, Juan Carlos, y estaremos en otras conversaciones. No, muchas gracias y tome en cuenta desde ya ponemos a la orden la mesa de competitividad que reúne pues a más de 150 personas entre representantes del sector empresarial, de sociedad civil, de gobiernos locales, de instituciones autónomas. Siempre nos acompañan ahí también los delegados de SEGEPLAN de Alta Verapaz. Así es que pues estamos siempre a la orden en lo que se pueda apoyar en este proceso. Gracias nuevamente y que tengan todos muy feliz tarde. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta edición virtual de la Mesa de Competitividad de Alta Verapaz. Muchas gracias y que tengan todos feliz tarde. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes.